Estás escuchando el podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, discipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. En este tiempo puedes continuar siguiéndonos a través de nuestra página de internet que es icdcmetro.com/podcast. Sigue conectado, Dios tiene algo para ti. Dios les bendiga a todos los que están, ¿verdad?, viendo esta transmisión, viendo este podcast relacionado a las clases bíblicas. Dios te bendiga, Michelle. Dios te bendice, amada patria. Ay, qué bueno que estés unida también ahora en estos podcasts que están quedando bien bonitos y la gente les ha gustado mucho, así que agradecemos ese apoyo y ese respaldo, ¿verdad?, de la audiencia y de los que nos ven a través de Facebook, de YouTube, etcétera. Pues mira, Michelle, hemos estado trabajando, ¿verdad?, una serie de lecciones con relación a la ansiedad, y en el caso de esta semana, pues es opuesta a la de la semana pasada. La semana pasada eran triángulos tóxicos y esta semana es triángulos positivos. Así que vamos a ver, ¿verdad?, cómo esta lección, ¿verdad?, nos va a ayudar a entender, ¿verdad?, qué es esto de esos de triángulos positivos. Así que, ¿nos puedes decir, Michelle? Pues mira, sí, es la lección 13, ¿verdad? Que vamos a estar hablando de triángulos positivos. En esta lección se presenta la lectura del libro de Filemón. Y yo no sé si tú habías leído Filemón anteriormente, pero yo, te tengo que ser bien honesta, que yo no había leído Filemón. Pues yo tampoco, te lo comenté. Así que si usted no ha leído Filemón anteriormente, no se sienta mal. Eso es parte de los procesos de estos cursos, de estas clases de escuela bíblica, que es aprender de la palabra de Dios y seguir creciendo en la palabra de Dios, Exacto. ¿Verdad? No lo sabemos todo. Filemón es un libro bien corto del Nuevo Testamento y es una carta que le hace Pablo desde la cárcel a Filemón. Filemón era un cristiano de Colosas que se había convertido bajo Pablo, ¿verdad? Bajo Pablo, así que él tenía una iglesia en su casa. Mira qué interesante. Filemón tenía una iglesia en su casa, era un varón aparentemente muy noble, bondadoso, muy amoroso, ¿verdad? Pero también era un hombre pudiente y tenía esa esclavos. Congregación en su hogar, en su casa, y tenía esclavos. Tenía esclavos. Y es bien interesante esta historia porque habla de un esclavo de Filemón. Donde este esclavo, según Pablo, ¿verdad?, le dice, aparentemente se había escapado. Y Pablo pues se acerca nuevamente a Filemón porque este esclavo pues aparentemente había aceptado al Señor, por decirlo así, se había convertido, había cambiado su vida, etcétera, y tenía unas necesidades, y Pablo habla entonces con Filemón y le dice, mira, esta persona que tú tuviste aquí, vamos a ¿verdad?, yo te ruego, porque él le dice yo te ruego, él no se lo exige, él no impone su autoridad, y Pablo está desde la cárcel, ¿verdad?, él no impone su autoridad ni nada, sino que le ruega, mira, acéptalo, sé bondadoso con él como tú eres, porque te conozco que lo eres, y así sucesivamente. O sea que fue un elemento bien positivo en esa relación de Filemón con Onésimo. Ya la palabra se me había olvidado, el nombre, con Onésimo. Y entonces ahí Pablo es el tercer elemento, ¿verdad?, que entonces decide, contrario a Herodes, decide ser positivo y hacer una unión, unir esos tres vértices de manera positiva y de manera, ¿verdad?, sin traer chismes, sin traer, mira, él hizo esto, deberías de matarlo, o no lo aceptes en tu casa, o él fue un traidor. La realidad es que cuando un esclavo se fuga de la casa de su amo, su castigo es muerte en muchas ocasiones, o eran castigos bien severos. Entonces, Onésimo, ¿verdad?, ese nombre tan fuerte, ¿verdad?, sin embargo significa útil. Significa útil. Onésimo llega hasta Roma, tiene ese encuentro maravilloso, los encuentros que Dios hace. Amén. Que escucha la palabra de Dios a través de Pablo. Se convierte, y Onésimo entonces viene a servir también a Pablo en su proceso de encarcelamiento. Él también le ayuda y le apoya. Así que Pablo le toma un amor especial. Y ve el cambio en él.
y ve el cambio y ve probablemente aquí, ¿verdad? Que tú y yo hablando, el arrepentimiento, el deseo de restaurar relaciones, ¿verdad? Porque cuando uno regresa, cuando el Señor toca tu corazón, el Señor empieza a sanar y trabajar relaciones, ¿verdad? Porque es el amor de Dios, el perdón, la misericordia, la bondad, todos los frutos del Espíritu, los que empiezan a trabajar y a redarguir tu espíritu para empezar a caminar como Cristo, ¿verdad? Así que yo aquí hice como un triangulito. Mira qué bien. Mira qué interesante. Onésimo, Pablo y Filemón, y cómo eso fue entonces el triángulo de relaciones positivas. Que es lo que entonces, me imagino yo que es lo que Dios espera que nosotros seamos, ¿verdad? Exacto. Y aquí tengo otro triángulo, pero es que yo soy bien visual. Y el otro triángulo es el compañerismo cristiano. El compañerismo cristiano que nos toca a nosotros hacer ese punto. Ese vértice. Ese vértice, gracias maestra. Ese que vértice que une en amor, en esperanza y en fe. ¿Verdad? Como nosotros, en vez de ser cizañeros, en vez de hablar la palabra equivocada, en momentos de dificultad y en esta situación, podían haber roces, obviamente. Cuando él regresara, él estaba intercediendo para que los recibiera como a él mismo, como un hermano en Cristo, ¿verdad? Y definitivamente eso es para, como yo menciono muchas veces, los propósitos de Dios son para salvación. Y ahí él restauró y salvó, ¿verdad?, esa relación que había entre Filemón y su esclavo a través de no traer esa cizaña, de no traer esa negatividad que a veces nos llega cuando estamos dialogando entre compañeros, entre hermanos inclusive de la iglesia, que a lo mejor hubo una relación, ¿verdad?, que está un poquito descuidada entre dos hermanos, pues uno podría ser ese enlace, ¿verdad?, y decirle, pero mira, pues tienes que entenderlo porque a lo mejor reaccionó de esa forma por esta situación, etcétera. Y uno poder ser ese vértice que una esas otras dos personas en una relación, ¿verdad?, que se restaure para la gloria de Dios y para el bien de esas personas también. Mira, cómo nuestras relaciones y respuestas, actitudes y reacciones pueden aportar a una relación tóxica, o como nuestras respuestas, relaciones y actitudes pueden aportar a una relación positiva de amor, de perdón, de amistad, de compañerismo y más, ¿verdad? Y sobre todo de ser ejemplo de Cristo, ¿verdad? Cómo nosotros como cristianos podemos ser ese enlace en esas relaciones para bendecir, para sanar, para restaurar, en vez de ser piedras de tropiezo, en vez de ser cizaña, ¿verdad? Y ser unificadores. Ser pacificadores. Y eso, a su vez, pues nos ayuda a mantener una salud integral, no solamente en nosotros, sino en ese prójimo, porque posiblemente Onésimo a lo mejor estaba hasta ansioso, porque ¿qué va a pasar? ¿Me aceptará? ¿No me aceptará? Y Pablo, ¿verdad?, con esas palabras ahí positivas y de unión y de amor y de bondad, pues pudo restaurar, ¿verdad?, esa relación entre ellos. Él hizo el camino, ¿verdad? Él hizo el camino hacia cuando Filemón lo recibiera, toda esa ansiedad que pudiese haber, ¿verdad?, menguara con esas palabras de amor, con esas palabras de perdón, con esas palabras de igualdad, porque no hay griego, no hay rico, no hay pobre para el Señor, todos somos hijos del Señor, ¿verdad? Todos somos iguales. Así que una de las preguntas que nos debemos llevar, ¿verdad?, es cómo podemos fomentar triángulos positivos, ¿verdad? Esos triángulos positivos, que nosotros seamos diferentes, que seamos ejemplo, que seamos ese como vórtice. Vértice, gracias maestra. Ese vértice, ¿verdad? Que hagamos esa unión en ese triángulo, que seamos de bendición, de perdón, en esas relaciones, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos, junto a Dios, junto al Todopoderoso, caminar bajando las ansiedades de otros en esas relaciones, que nosotros podemos intervenir, pero siendo pacificadores y de bendición, ¿verdad? Sí, que podemos ser de ese enlace, de esa unión, de ese elemento positivo para restaurar no solamente en relaciones a lo mejor de nuestras también, que sabemos que a lo mejor tenemos una relación que no está muy bien con otra persona, y nosotros somos ese ente positivo para
para restaurar esa relación de nosotros con alguien o de otras dos personas que hemos visto y que los amamos a ambos y sabemos que podrían estar bien nuevamente y bajar todos esos niveles de ansiedad que se generan. Qué chévere, pues amados y amadas, así que están invitados e invitadas a hablar de la palabra del Señor. Eso es así. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros en todas nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y lo puedes hacer siempre a través de ICDC Metro. Dios te bendiga.